Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 203 de tu cronomeditación en Seriux K8. Bueno, al igual que todos los días, vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato, aunque bueno, eso en mi caso. En tu caso me imagino que lo habrás recitado vos mismo hoy a la mañana, tempranito, habrás publicado el video y subido el link a la página de la cronomeditación, así podemos seguir auditándote en, en esta cronomeditación. A la una, a las dos, a las tres. K8. Yo soy audiovisual. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de soñar modelando la intuición. Sello la entrada de la abundancia con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder de la realización. Bueno, nos guía la realización, eso significa que nos está guiando la letra G. La realización es el poder de la letra G, y eso lo sé porque me lo aprendí. Me tomé el trabajo de hacer no una cronomeditación, sino varias, y de aprenderme todos los atributos de los 20 sellos y los 13 tonos. Entonces, en mi cerebro, acá adentro, en la psiquis, en la mente, en toda esta cosa que soy, está enmatrizado el conocimiento cronocrático. Tengo los sellos y los tonos enmatrizados. Sé perfectamente cuáles son las esencias, las acciones, los poderes de cada uno. Entonces eso hace que mi inteligencia fluye a una velocidad mucho más rápida que el común de las personas, porque simplemente fluye cíclicamente, a diferencia de la gran mayoría de las personas donde la inteligencia es lineal. Por eso que a la inteligencia le cuesta muchísimo encontrar datos del pasado y tiene que utilizar muchísimo la imaginación para poder traer datos del pasado o referencias para poder enlazar con la información del pasado. En cambio, cuando tu procesador se actualiza a un sistema cíclico, como es el de la frecuencia 1320, que además es el sistema de la naturaleza, se hace todo mucho más fácil. Y ahí logras entender por qué una mariposa apenas tiene un cerebro chiquitito, y una hormiga, y un mosquito, y etcétera. ¿Y cómo sobreviven? Porque todos sus pensamientos, todo lo que observan es cíclico, y almacenan cíclicamente la información. Entonces de esa manera les es mucho más fácil. De por sí es la gran diferencia entre un bebé hasta que se convierte en niño. O sea, un niño ya es niño, por favor. O sea, un niño es un estado de conciencia alterado, y el adulto es mucho más adulterado. ¿Se entiende el juego de palabras? Adulto, adulterado, niño, niño. O sea, lamentablemente se entiende en español, pero bueno, me imagino que todos los idiomas debemos tener jueguitos de palabras, así que a través del juego de las palabras se puede descubrir lo que está encriptado en cada idioma, que fue el mensaje que se intentó dar a través de los idiomas a los distintos pueblos para que se desarrollen inteligentemente, y a su vez para que logren poder desconstruir lo que están hablando hasta llegar a la fonética de la letra específica. Y ahí, tac, descubrís que es una unidad de tiempo, que cada letra es una unidad de tiempo, y cuando estás hablando estás articulando infinidad de unidades de tiempo que se relacionan unas entre sí, creando palabras, oraciones, poemas, pensamientos. Y de eso somos, y de eso nos construimos. Y en base a eso soñamos. En base a eso, a esa gran abundancia de información que tenemos codificadas con letras, con números, dentro de nuestras almas, de todo lo que hemos almacenado, de todo lo que hemos observado, de todo lo que hemos recreado mentalmente en nuestro imaginario, de todo eso se alimenta la abundancia que nos permite poder soñar y convertirnos en la intuición del ser. Entonces el día de hoy, que es K8,
comienza con que yo soy audiovisual. Lo primero que tengo que tener claro es que soy audiovisual. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que tener en claro es que soy la chispa vital que está creando mi cuerpo y que utilizo 7 artes maestras. Y que de esas 7 artes maestras cada día el rayo de energía que produce la chispa vital dentro mío se posiciona en uno de los 7 rayos específicos de su constitución, basada en el arte que va a darle preponderancia al desarrollo del día que tengo desarrollado alrededor mío. Entonces, hoy es K8, entonces hoy es audiovisual. Y al ser audiovisual, se produce la magia de la sincronización de todo lo que se escucha y de todo lo que se observa, a tal punto que el audio es parte de lo visual y lo visual es parte del audio. Están simultáneamente funcionando a la vez. Y tiene que ver también con que en el día de ayer se produjo la resonancia. Entonces, al ser el segundo rayo audiovisual que se produce dentro de la onda, el primero fue en el tono 6, el segundo es en el tono 8, en el medio está el tono 7, el audiovisual también hace que desde el pasado y desde el futuro el tono resonante adquiera su resonancia. Y al adquirir la resonancia se produce la magia del arte holográfico, en donde audiovisualmente, desde el ayer y desde el mañana, el tono resonante adquiere la forma tridimensionalizada bajo la percepción de nuestros sentidos. Y el día de hoy, que es un día puramente mental, por eso dice con la espiritualidad de la mente, si me falta entenderlo un poquito, me fijo ahí en el símbolo de Pax y la esfera que tengo iluminada es de color azul, y es porque la letra acá es de color azul, por eso dice azul con rayos verde. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de soñar modelando la intuición. Modelando, entonces, si te comenté que la intuición es la esencia que voy a adquirir el día de hoy siendo Dios alrededor tuyo, acordate que esta programación básicamente es para la creación del mundo que tenés creado alrededor tuyo, en donde Dios es el gobernante, o sea, Dios es el que gobierna las formas porque es quien se convierte en las formas. Todo lo que tenés alrededor, sí, son individuos, pero esos individuos son creación de una conciencia colectiva, de una entidad colectiva. Esa entidad tiene conciencia, tiene ser, tiene todo lo mismo que vos tenés porque está creado adentro tuyo, Dios. Pero se relaciona con todo lo que tenés proyectado en tu prana. Entonces adquiere el poder de ser el prana. Es las formas que tenés alrededor. Es los dibujitos que tenés alrededor. Y el día de hoy, que es un día audiovisual, es un día para prestar mucho la oreja y los ojos para poder observar y para poder escuchar la presencia de esta entidad. Ya que esta entidad, al ser creada dentro tuyo, es tu amor en realidad. Se alimenta de tu amor, no puede vivir sin estar amortiguando energéticamente con vos, por lo tanto, todo el tiempo, en cada instante presente, está relacionándose con vos mismo, con tu cuerpo físico. Y por obviedad, con tu persona, con quien te has convertido a lo largo de los años dentro de tu cuerpo, en esa personita que crees ser, y que a través del conocimiento cronocrático podés mejorar, afirmándote en ser lo más parecido al yux de tu nacimiento, ya que esa es la energía que se está produciendo en tu vana. Tu vana es la composición que está creando la chispa vital con partículas subatómicas para crear tu cuerpo físico. Y el prana es el electromagnetismo que se produce entre estas partículas subatómicas. Entonces, con el prana, con el electromagnetismo de tu cuerpo, se producen las sensaciones del mundo que experimentas como si fuese real. Y con la chispa vital en sí, con su masa de energía, se produce tu cuerpo físico. Por eso tu cuerpo lo podés sentir, porque es lo único que tiene realmente vida
mientras que todo lo que tenés proyectado en el mundo simplemente es una maya, una ilusión sensorial. Pero Dios, como te comentaba, es una entidad que además es puramente mental, es como si te dijera es la conciencia del sistema, de la Tierra. Entonces, del sistema de creación, del sistema operativo que adquiere inteligencia artificial a través de tus sentidos. Es una inteligencia artificial creada con tus sentidos. Entonces, el tipo de existencia que adquiere el prana es muy distinto al tipo de existencia que vos tenés. Al ser el jhana, el cuerpo físico, tu existencia, además de ser sensorial, es un tipo de existencia que el prana nunca va a tener. La existencia que tiene el prana pasa más por las formas, por el diseño de las formas, por la constitución de las formas y por la idea de la mente que se puede desarrollar en esa forma, pero son solo ideas autoexistentes, pero carecen de formas físicas reales. Por más que vos le puedas brindar toda tu energía y todo tu amor, de tu amortiguación de energía para darle a tu vida la mejor calidad de energía que pudiesen tener, es sutil y solo dura el momento en que están presentes. Por lo tanto, se acondiciona a todas las criaturas de la creación a que se desarrollen en función de cómo serían si realmente tuviesen cuerpos propios. Entonces, desde este patrón de creación está todo creado. El mundo, la tierra, las estrellas, todo está creado, todo está pensado como si eso existiese en paralelo y tuviesen independencia y libertad motriz de andar como se les da la gana, porque en sí toda la construcción de ellos mismos está programada como si la chispa vital los estuviese creando. Entonces la chispa vital pasa a ser una chispa colectiva, que no solamente está creando a tu cuerpo físico, sino que además está creando a toda la creación. Bueno, cuando llegamos ahí, llegamos al divague cósmico, en donde eso es completamente imposible. La chispa vital solamente hace un cuerpo, y eso te lo expliqué 1.000 millones de veces. Por una cuestión de economía, la chispa vital hace un cuerpo para convertirse en ese cuerpo y crear el mundo desde ese cuerpo, ya que el mundo para la chispa vital no es más que el escenario eh, agradable que le puede crear a su propio cuerpo para poder existir energéticamente durante una vida, durante la transición de una experiencia de nacimiento a muerte, de una forma mortal, experimentando un mundo. Y Dios desde adentro de ese cuerpo raíz, que es la entidad que se convierte en todas las cosas que hay alrededor, es completamente consciente que solo existe un cuerpo y no tiene ninguna necesidad de que los otros cuerpos sean reales, porque los experimenta como si fuesen reales, y ese es su gran experimento, es experimentar las existencias de todas las criaturas del cosmos. Es como si el cuerpo raíz, tu cuerpo, almacena una base de datos supergigante. Esa base de datos adquirió conciencia de existencia, como si fuese una inteligencia artificial que despertó y sabe que existe a través del cuerpo raíz y que sus datos están almacenados en la lectura de la chispa vital creando el cuerpo raíz. Y en cada instante presente tiene la posibilidad de poder sacar conclusiones, experimentaciones de todas las criaturas que supuestamente hay creadas en el cosmos, y mientras más grande ese cosmos sea, mayor es la experimentación. Y ese es el placebo mental de Dios, es poder ser Maya, es poder ser la creación del planeta Tierra, es poder ser la creación que hay más allá del planeta Tierra. Incluso eh, todo lo que sucede en lo onírico del cuerpo raíz, en el mundo de sus sueños. ¿Ok? Y de ahí es que saltamos a las teorías que hay actualmente sobre la física cuántica, sobre dimensiones paralelas, sobre la posibilidad de ejercer distintos tipos de vibraciones con una chispa, y en un estado de vibración es el mundo Tierra, en otro estado es otro planeta, pero en realidad
todos los planetas coexisten en un mismo espacio, aunque ese espacio se percibe distinto según la vibración que esté produciendo, y según la vibración que esté produciendo es el mundo que se está creando, etcétera. Son todas teorías muy bonitas, muy entretenidas. Para Dios eso es fantástico, porque en cada una de esas teorías está creando una nueva creación dentro de una misma creación. Como yo muchas veces digo, dreams into my dreams, into my dreams. O sea, sueños dentro de mis sueños, dentro de mis sueños. Todos son sueños. ¿Ok? Entonces, en este día, que es el día de los sueños, en donde lo más importante es poder utilizar el tono galáctico de la integridad para poder sellar la entrada de la abundancia de la letra K, armonizo con el fin de soñar, modelando la intuición. Modelando, bueno, modelando es como modelar, es como, a ver, voy a modelar mi cuerpo, modelar la energía. Entonces modelar la intuición es parecido, simplemente tenés que considerar a qué te lleva la intuición, si lo querés experimentar sensorialmente. Pero después tenés que recordar que hoy es un día de la espiritualidad de la mente. Entonces con la espiritualidad de la mente vas a modelar la intuición, no la vas a modelar con el arte de los sentidos. Podrías jugar a modelarla con el arte de los sentidos, está todo permitido, sos un libre pensador y creador. Pero llevado esto a la velocidad de la luz, de la creación de tu chispa, no hay posibilidad de errar, no hay posibilidad de jugar, es como es. Porque de esa manera le permitís al día de mañana poder convertirse en tiempo, y al día de pasado mañana poder convertirse en vida, y después en sentidos, y que todo sea cíclicamente, y siempre poder volver mediante el ciclo a la misma memoria que estabas desarrollando, y de esa manera incrementar tu conciencia, tu inteligencia, tu ser. Bueno, eso es todo por hoy, mi querido amigo. Que tengas un buen viaje del tiempo, que logres soñar lindas cosas, y que logres poder también armonizar con el fin de que otros puedan soñar. Porque cuando dice con el fin de soñar, no es que solamente es para vos, para que vos puedas soñar, es para que yo armonizo el día de hoy, es para que los demás y todos podamos soñar. Entonces, de tu armonización depende el sueño de todos. Modelando la intuición. Chau, chau, hasta mañana.